un gran gusto poder conversar y estar cerca de Juan Enríquez. Ustedes han visto el currículum de Juan, pero lo más importante es que Juan ha sido una persona que nos ha influenciado mucho desde hace mucho tiempo y a muchas personas, obviamente en el mundo, pero particularmente en Argentina. Y solo quiero dar el ejemplo de que gracias a Juan y a sus provocaciones, fundamos Bioceres, entre otras cosas. Y nos quedó una impronta de intelectual, conceptual, estratégica sobre lo que es el mundo, el futuro del mundo, y es algo que lo venimos, digamos, desde hace 20 años, o no sé cuánto nos conocemos, venimos siendo testigos de lo que ha dicho Juan, ha ocurrido, en más o en menos, pero ha ocurrido. Entonces, siempre la palabra de Juan, escucharlo, es realmente reveladora en muchos aspectos. Yo lo agradezco muchísimo. Juan es una persona muy ocupada, es una persona que dedicar este tiempo realmente es altamente apreciado por mí, por supuesto, pero seguramente por muchos de los que están acá escuchándote. Con Juan hablamos de que él va a hacer una presentación de un tiempo X. Yo no quisiera que se termine nunca, pero en algún momento se terminará. Y después tener un intercambio, una conversación sobre algunos temas que pueden haber quedado sin tocar en la conversación. Así que, bienvenido, Juan. Estás hablando en una plataforma que llamamos Mauá, que es una plataforma que lanzamos en marzo, y hay dentro de esa plataforma un ciclo que llamamos Conversaciones, donde ha estado Ricardo Hausmann ya en una oportunidad, y también Enrique Iglesias, quien fue miembro del BID, si bien lo recordás, uruguayo. Y bueno, es un lugar de conversaciones con amigos sobre temas de interés general que van más allá de lo que pasa en Argentina. Y bueno, Magua es una plataforma que facilita el flujo de información en la comunidad que está vinculada con nuestra compañía. En esa comunidad hay no solamente productores, sino proveedores de servicios, gente de los medios, comunicadores, políticos, en fin, gente del sector social. Así que bueno, muchos de ellos van a estar acá escuchándote ahora o la grabación que se haga de la conversación. Bienvenido y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Es un gran placer estar con ustedes. Déjenme comentar una cosa que he dicho una que otra vez durante algunos años sobre dónde estamos en América Latina y las consecuencias. Y luego platicar un poquito sobre qué es lo que estaba pasando hace 10 años, hace 5 años y hoy. Y algunos de ustedes pues ya lo escucharon en conferencias mías. Y lo único que les diría es que hay que pensar con mucho cuidado en la observación que hizo un señor muy listo que se llama Amara, que manejaba un centro estratégico en Stanford, que se convirtió en la ley de Amara, que es que toda nueva tecnología tiende a ser sobreestimada al principio y subestimada al mediano plazo. Entonces la gente oye que ahí viene tal cosa, ahí vienen los robots, ahí viene el viaje al espacio, ahí viene esto, aquí viene el otro. Y luego no pasa nada durante un tiempo, hasta que pasa. Y cuando pasa, realmente pasa. Entonces, para poner esto en un contexto, la gente sentía que el ser humano nunca iba a volar como un pájaro en un avión, pero entre el primer avión de los Wright Brothers y los primeros pies en la luna, pues fueron aproximadamente 60 años. Entonces, los cambios no se dan, no se dan, no se dan y luego se dan. Entonces, con ese contexto, déjenme compartir con ustedes unas transparencias y pasamos a preguntas y respuestas, comentarios, acusaciones, lo que ustedes quieran.
¿Ahí se ve bien la pantalla? Sí, perfecto, Juan, la estamos viendo. Si la Ok, pones en modo presentación, se va a ver mejor. buenísimo. Entonces, platiquemos en un resumen que algunos de ustedes ya saben, en 30 segundos de qué fue lo que pasó. El ser humano pasó de hacer dibujitos jeroglíficos, pinturas rupestres, a escribir en ABCs. Y ese Juan, fue un enorme cambio. perdón, Juan, solo estamos viendo la presentación, pero es como que no bajó. O sea, vemos Evolving Ourselves, que sería la hoja número 1, Sí, pero no vemos el resto de la presentación. Es como que no se bajó. a ver, ¿ahí cambió? Ahí está cambiando, correcto, correcto. Pero no lo vemos en modo presentación. Ahí se Vemos, ve. sí, sí, se está viendo, pero no en modo presentación. Se ve más o menos bien igual. Ahí no está en modo presentación. No, Bueno, pues lo voy a presentar así porque no, sí, por algún motivo no está. sí, sí, se ve igual. Ok. Entonces, en esencia, pasamos a los ABCs y lo que pasó, que nos lastimó muchísimo en América Latina, es que pasamos a la época digital en grandes partes del mundo, en la India, en China, en Corea, en Estados Unidos, y no pasó eso en Argentina, no pasó eso en México. Las pocas excepciones se volvieron algunas de las compañías más valiosas de América Latina. Entonces, pensando en Mercado Libre, pensando en pues lo que hizo Jerry Gabluski, etcétera, pues esas son compañías que se volvieron muy importantes porque entendieron esta transición digital. Y esta transición digital fue increíblemente importante porque en esencia lo que hizo esta transición es que permitió que, que todas las palabras escritas, habladas, la música, los videos, las computadoras, se escribieran en dos letritas, en unos y ceros. Y eso fue lo que generó la mayor parte de la riqueza en el mundo durante los últimos años. Cuando uno tiene una computadora, al principio parece que es muy cara y la preocupación es si alguien va a tener acceso a la computadora, si solo los ricos van a tener acceso. Y entonces se empieza a hablar de una brecha digital, porque las primeras computadoras Hewlett Packard, pues podían procesar 32,000 palabras, 32,000 letras, este, por módicos $18,000. Entonces, muy poca gente compraba computadoras y las que se compraban eran muy poco eficaces. Un terabyte hace no mucho tiempo hubiera costado $349 millones. Y la semana pasada en Amazon o cualquier cosa costaba $9. Y para poner eso en un contexto, en unos pocos de estos USBs cabe la biblioteca más grande de Argentina. Eso lo que hace es generar una riqueza absolutamente brutal. Entonces, en 1981, las computadoras empiezan a tener estas letritas que dice empezando MS-2, Microsoft Disk Operating System, y sale una C con un par de cositas y no parecía mucho. Pero lo que pasó cuando empezó esa compañía es que generó una riqueza absolutamente brutal. Entonces, si uno hubiera invertido en IBM en 1985 o 1990 y uno hubiera invertido en Microsoft $1, al final del 2019, el dólar invertido en IBM valía $259 y el dólar invertido en Microsoft valía $117,000. Entonces, un retorno, pues,
de 117,000 veces no es mal retorno, en términos de qué fue lo que pasó a quienes generaron estas compañías, a quienes trabajaron en estas compañías, a quienes invirtieron en estas compañías. Y eso tiene un impacto brutal sobre el precio de los bienes raíces, sobre los restaurantes, sobre los hoteles, sobre los parques, sobre los museos, sobre el arte. Porque cuando uno genera riqueza a esa escala en ese periodo, pues uno tiene impactos muy importantes. La tecnología no solamente crea, la tecnología también destruye. Y entonces, si uno está trabajando en América Latina, también tiene uno que entender que uno puede generar cosas muy rápidamente y uno puede deshacer cosas muy rápidamente. Pensando en una cosa como el Uber, pues es un servicio que le pica uno al teléfono y llega un coche, lo deja uno en un lado y es mucho más fácil que tomar un taxi, llamarlo, esperar a que llegue, pagarle cuando se va, etcétera. Es una manera muy sencilla de transportarse. Pero el impacto sistémico de esto es muy importante, porque lo que significa es que los coches, en vez de usarse como un bien que, que uno lo estaciona prácticamente todo el día, el promedio de utilización de un coche es menos de 3 horas, porque uno lo estaciona en la oficina, en el restaurante, en la casa, en la escuela, en el mall, en el cine, etcétera. Entonces, cuando los coches se empiezan a usar como aviones en constante circulación, puede bajar el costo de capital de un coche, porque la utilización de horas y, y el tomar la inversión que se hace se dirime sobre una serie de horas. Y eso lo que significa es que si uno maneja menos de 16,000 kilómetros, eh, pues no es sensato si uno vive en una ciudad, pues, distinta a la decisión en el campo con grandes distancias, pero si uno vive en una ciudad, pues el 22% de las gentes dejaron de usar coches. ¿Por qué? Porque especialmente entre los jóvenes, ¿para qué compro un coche? Lo voy a tener que mantener, lo voy a tener que asegurar, lo voy a tener que estacionar. Mejor uso Uber para todos lados. Y entonces una creciente cantidad de jóvenes ya no están comprando automóviles, sencillamente usan Uber en ciudades. Lo que viene en el horizonte, que no ha llegado, que no ha llegado, que no ha llegado, pero que va a cambiar el mundo el día que llegue, porque estamos, no sé si a 1 año o a 5 años o a 10 años, pero no más, son los automóviles autónomos. ¿Por qué es tan importante un Uber más un automóvil autónomo? Porque baja el costo de la utilización por kilómetro de un Uber o un Lyft en más de 50%. Y en ese momento, a menos de que viva uno en un lugar muy lejano o que esté usando el coche 10, 12 horas al día, no es sensato comprar un automóvil. Se vuelve mucho más barato usar un Uber autónomo. ¿Y eso qué significa? Que la producción de automóviles puede llegar a bajar en un 90%. Porque la utilización del automóvil está en constante circulación. Y eso tiene impacto no solamente sobre las armadoras de automóviles, no solamente sobre las ventas de automóviles, sino sobre el acero, sobre los mecánicos, sobre las llantas, sobre una serie de cosas que cambian de manera brutal, porque la manera en la que usa uno un automóvil cambia. También cambian los bienes raíces, porque en promedio uno necesita 3 lugares de estacionamiento por automóvil. Porque el automóvil no solamente se estaciona en la casa, también se estaciona en la escuela, en la oficina, en el mall, en el restaurante, en la casa de la novia, etcétera. Entonces, ahora el construir un mall o construir un edificio de oficinas, pues contempla una parte muy importante de metros cuadrados para los automóviles. Todo eso desaparece, entonces el costo de construcción por metro cuadrado baja de manera brutal con automóviles autónomos en constante circulación. También cambia la circulación en las calles,
De vez en cuando deben haberse ustedes encontrado algún chalán que se estaciona en doble fila. Seguramente muy de vez en cuando. Pero cuando ven eso, pues esa persona está quitando a veces la cuarta parte y a veces la mitad de la circulación en esa calle. Cuando uno tiene automóviles autónomos, no hay automóviles estacionados en doble fila. Es más, no hay automóviles estacionados en la calle porque los automóviles no están ahí como pisapapeles, se están en constante circulación. Y eso lo que implica es que uno puede cambiar el casco urbano, hacer que las banquetas se vuelvan espacios urbanos y no espacios de estacionamiento de automóviles. Los restaurantes crecen, los parques crecen, los espacios públicos crecen. No se necesitan las grandes obras de infraestructura porque los automóviles se manejan en constante circulación a velocidad preprogramada. No hay un idiota que se va hasta el carril izquierdo o que está entrando y saliendo o que no sabe manejar. Se usa menos cemento, se usa menos varilla, se usa menos ingeniería y el negocio de los seguros de automóviles empieza a desaparecer, porque estos automóviles sí chocan, pero mucho menos de lo que chocan, pues, los cafres de nuestros amigos. En esencia, lo que les quiero transmitir es que la tecnología es un meteorito que deshace sistemas existentes, no solamente dentro de la industria en la cual estamos hablando. Entonces hay que ponerle atención cuando hay un cambio tecnológico, aunque parezca que no es en la área de uno mismo. ¿Por qué? Porque esto desaparece compañías. En 1958, el promedio de vida de una de las 500 compañías más grandes del mundo era 60 y tantos años. Para 1980, menos de 30 años. Y hoy es menos de 20 años. Entonces, estas nuevas tecnologías deshacen industrias, deshacen compañías y a veces las economías de un país. Un ejemplo que he dado una y otra vez es si lo que está generando la mayor parte de la riqueza en el mundo es una transición hacia lo digital o la transición hacia ciencias de la vida. Entonces, la productividad no se mide en términos de cuántas horas trabaja un ser humano, sino cuánto conocimiento genera un ser humano. Lo que están viendo aquí es 1 millón de puntitos. Y en México se necesitan 726,000 de estos puntitos, o 726,000 personas, para generar una patente. En Brasil 635,000, en Chile 237,000, en España 56,000, en Corea 3,000 y en Estados Unidos 1,000. ¿Y esto qué significa? Que por hora trabajada en las partes donde realmente importa, que es la parte de conocimiento, el coreano o la coreana promedio genera 250 veces más patentes por hora trabajada que una mexicana o un mexicano. Y cuando uno ve índices de ese tipo, esos diferenciales entre países, lo que empieza a pasar es que el diferencial en ingreso per cápita, que era prácticamente idéntico entre Corea y México durante un periodo largo de tiempo, se empieza a dividir en 1985 con la economía digital que empieza a surgir. Corea se vuelve un país digital, México no. Y hoy la diferencia en productividad por persona, en ingreso por persona, es más de 3.3 veces entre Corea y México. Déjenme darles un ejemplo muy específico. Algunos de ustedes usan el WhatsApp y es muy eficaz. Se comunican con sus amigos, se comunican a otros países, hacen llamadas de teléfono, son gratuitas a donde quieran, etc. Mandan chistes, mandan comentarios políticos. Qué divertido, ¿no? Pero ese aparatito, ese app que está en su teléfono, lo generaron 55 gentes. Y cuando se lo vendieron a Facebook, el valor al que se lo vendieron a Facebook es mayor al trabajo de toda la gente que trabaja, digamos, en Uruguay durante todo un año. Entonces, toda la gente que se levanta en Uruguay y hace su chambita de abogado,
de profesor, de astronauta, de vendedor de coches, de burócrata, lo que ustedes quieran. Toda la gente que trabaja en Uruguay en un año no generó en riqueza lo que generaron 55 gentes al vender WhatsApp. La implicación de esto es que tenemos que trabajar mucho más tiempo en América Latina que en otros países porque generamos menos valor. Tenemos que trabajar más para sobrevivir con menos. Entonces, los japoneses que tienen fama de mataditos están trabajando 500 horas al año menos que los mexicanos y las mexicanas. Porque el mexicano y la mexicana para sobrevivir tienen que tomar una segunda chamba y a veces 2 y media chambas. Y en Japón no. Estas cosas importan y por eso importa tanto quiénes están educándose, en qué se están educando. Y si 55 gentes pueden duplicar el PIB de un país como Uruguay, pues entonces lo que es muy importante entender es que esas mentes hay que generarlas, atraerlas y mantenerlas. Y por eso, por ejemplo, estas gentes han estado fundando en base a MIT, a Harvard, a Caltech, etcétera, clubes de ciencia en distintos países. Y cada vez que una de estas mentes entra o sale de un país, se mueve la economía de un pequeño país en potencia. Porque si deciden fundar una compañía y que parte de esa compañía esté en Uruguay o en Perú o en Colombia o en Argentina o en México o en el Valle del Silicón, se generan economías muy grandotas en periodos muy cortos de tiempo. Y esta es la nueva economía. Estos son los nuevos campos. Estos son los nuevos pozos petroleros, nada más que valen más que los campos y que los pozos petroleros. Esto lo ve uno mucho en Estados Unidos. Este es un programa que se llama QuestBridge, que fundó un amigo mío. Y en esencia lo que hacen es buscan a estudiantes que son el 10% más bajo en ingresos en Estados Unidos. Son estudiantes indocumentados, son estudiantes que viven en el gueto, son estudiantes que sus padres están piscando tomates en California. Y estos estudiantes se están graduando en las 35 mejores universidades de Estados Unidos, en el 5% más alto de la universidad. Entonces, el no tener recursos no significa que la gente no tenga mentes brillantes. Igual tiene una probabilidad de ser un Einstein en el 5% más bajo de la pirámide que en el 5% más alto. Entonces, identificar estas mentes, no siempre buscarlas en las universidades o las escuelas caras, buscarlo en los últimos campos, es el recurso natural más importante que tiene cualquier país para crecer su economía. ¿Por qué es importante esto para ustedes? Especialmente si están en la industria del campo, en Uruguay, en Argentina, en otra serie de lugares. Porque igual que uno puede programar una computadora, uno puede programar la vida. Entonces, si uno se pone a pensar en qué es lo que hace la gente en el campo, pues toma programas que se llaman semillas, que producen trigo, que producen maíz, que producen uvas, que producen naranjas, que producen limones. ¿Y cuál es la gran diferencia en la agricultura hace 30 años que empezamos estas pláticas, Gustavo y yo, y hoy? Pues que hoy entendemos lo que se llama el genoma, que es el código de vida de una naranja. Entonces esa naranja cae al suelo, construye una raíz, construye un tallo, construye un arbolito, construye hojas, construye otras naranjas. Ahora ya entendemos no solamente el programa de vida, sino que lo podemos cambiar. Y esto tomó tiempo. Esto fue lento. Pero ahora estamos empezando a saber cómo cambiar la vida de manera fundamental y cómo convertir una naranja en un limón o en una toronja, cambiando el código genético de una semilla. Lo mismo pasa con los dientes humanos. Un ser humano nace sin dientes, crecen los dientes, se tiran esos dientes, vuelven a crecer los dientes. Entonces, en la medida en que entendemos el genoma humano, estamos empezando a entender cómo construir
lo que ya hicimos 2 veces una tercera vez. Cómo construir un tercer juego de dientes. Y en la medida que sabemos eso, estamos empezando a entender cómo generar no solamente 2 rodillas, sino 3 o 4. No solamente 2 pulmones, sino otros 2. No solamente 2 hígados, sino otros 2. Porque nuestro cuerpo, igual que una naranja, sabe construir otro cuerpo y sabe cómo construir lo que ya hicimos una vez o 2 veces o 3 veces. Si esto lo empezamos a entender y si los costos de esto están bajando de manera brutal, la vida programable puede hacer cualquier cosa que están ustedes fabricando en el campo o que usan de algo que está vivo. Entonces, hablamos otra vez, hace muchos años, Gustavo y yo, con algunos de ustedes en Argentina, que estábamos generando formas de vida programables, que podíamos quitarle el código genético completo a una célula y generar una forma de vida o una especie distinta. ¿Qué significa esto? Que en esencia las células se vuelven como chips de computadoras, que su chip de computadora puede hacer fotografías, puede hacer películas, puede hacer WhatsApp, puede hacer cálculos financieros, puede contar chistes, puede contestarles como les contesta una Siri o una Alexa, puede proyectar un Netflix. Bueno, ahora la vida puede hacer lo mismo, se puede programar. Y a partir de que Gustavo me invitó a Argentina hace muchos años y les dije, ahí viene la vida programable, pues era muy caro, era muy exótico, era muy difícil hacer eso. Pero lo que ha pasado en estos años es que la misma compañía que cofundé para hacer esa celulita inicial que costó $30 millones, pues ahora se está volviendo, hagan de cuenta, una impresora que cabe sobre su escritorio, una impresora chiquita que está programando células de manera constante. Entonces, puede uno meter una secuencia genética y sacar un programa genético que ejecuta cosas de manera sencilla. Y esto no es ciencia ficción, esta es una compañía que ya colocamos en bolsa. Esta es una compañía donde pueden ustedes comprar estas maquinitas para empezar a producir cosas como vacunas, para empezar a producir cosas, pues, que quieren producir. Todavía no podemos producir cualquier cosa, pero sí podemos producir microbios programados. Eso significa que ya estamos empezando a tener manufacturas a escala. Estamos empezando a reconfigurar organismos para poder producir, igual que produce uno en una fábrica industrial, pues coches, ahora podemos producir organismos y esos organismos se reproducen. Y entonces estamos produciendo formas de vida sintética que viven y que se reproducen de manera brutal. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque estos programas generan copias de sí mismas. Entonces, una vez que uno produce células, esas células se van a duplicar y duplicar y duplicar y duplicar. Entonces, está uno hablando de escalas de miles de millones o trillones de copias de lo que uno empieza a programar. Otra vez, hace muchos años fui a Argentina. Platiqué que estábamos empezando a programar algas, que estábamos empezando a producir esas algas en un laboratorio, que estábamos empezando a hacer esto a escala. Y ahora lo que estamos empezando a ver es que esa escala puede empezar a sustituir, pues, el petróleo que se usa en los aviones, el petróleo que se usa en barcos. Entonces, en este momento tan delicado para el mundo, donde es absolutamente esencial bajar el CO2 y bajar la temperatura, este tipo de tecnologías van a sustituir a una parte muy importante de lo que es el sector petrolero. Y tenemos un socio en esto que se llama Exxon, que puede empezar a producir estas cosas en los siguientes 3 o 4 años a una escala muy grandota. Estamos hablando de granjas como esta, que llegan eventualmente a las montañas que están atrás.
Estamos hablando de que podamos empezar a sustituir el cómo se produce la proteína, el cómo se sustituyen los aceites naturales y vegetales con fábricas que producen 5, 10, 15, 20 veces más del mismo producto agrícola sin tener que fabricar la planta. Otra vez, tarda mucho tiempo esto. No pasa, no pasa, no pasa, pero cuando pasa, tiene un efecto Uber sobre las industrias establecidas y sobre los países. Déjenme detenerme ahí y platicar con ustedes sobre lo que ustedes quieran. Entramos a comentarios, entramos a preguntas y respuestas, entramos a lo que gusten. Gracias, Juan. Como siempre, muy provocador. Y esperamos que las personas puedan escribir y preguntar, y nosotros se lo vamos transmitiendo a Juan. Yo tengo varias preguntas. Juan, sobre la cuestión del desarrollo de CRISPR versus los transgénicos. ¿Cuál es tu reflexión o tu comentario, ya que los transgénicos han sido tan resistidos y siguen siendo resistidos? Parecería que no es lo mismo con CRISPR. ¿Cómo ves ese futuro de transgénicos y CRISPR? Mira, yo creo que la plática de los transgénicos se va a volver... La gente dice, no quiero transgénicos, ¿ok? Y eso significa que no quieres vacunas. No quiero transgénicos. Eso significa que no quieres yogurt, que no quieres quesos, que no quieres algunos vinos. Porque una parte muy importante de lo que hemos hecho cuando hacemos injertos, cuando hacemos cruces, es estamos generando una especie nueva con dirección humana. Y lo que hace el CRISPR es que lo hace mucho más dirigido y mucho más específico. Entonces, una cosa que se puede hacer es, se puede diseñar el organismo, saber exactamente el cambio que uno quiere y hacer una especie de híbrido natural, que se da de manera natural, Sí. que no se hizo de manera transgénica. Entonces hay una compañía en California ahorita que está obteniendo la certificación orgánica europea, porque lo que hace es diseña exactamente los cambios que quiere hacer, sabe cómo hacer las mutaciones naturales, sabiendo lo que quiere, y luego esa es una mutación que es una en 1,000 millones, toma esa mutación, la reproduce 1,000 millones de veces, y dice, esto es absolutamente natural, Claro. porque pasó de manera natural, y entonces ese tipo de jueguitos, donde se obtiene el mismo final con un diseño no natural, pero sabiendo exactamente qué es lo que quiere hacer la naturaleza. Lo que uno tiene que entender es que estos cambios son cambios que no están metiendo ADN que no existe. No se están metiendo bases de ATCG más otras dos. Eso se puede hacer, pero eso no es lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es combinaciones que están acelerando lo que tomaría cientos o cientos de miles o millones de ciclos de intercambio de ADN para lograr esa construcción. Entonces, lo hagas con CRISPR o lo diseñes con CRISPR y luego lo hagas de manera natural, eso francamente son debates que a algunas gente le importan, el resultado es el mismo. Te hago una consulta porque justo en este momento hay un debate muy importante en Argentina. No sé si sabes que Bioceres logró un gen que genera tolerancia a sequía en las plantas, con resultados muy, muy impresionantes en trigo, en soja, pero básicamente en trigo.
el trigo produce un 20% más cuando hay sequía, pero también produce más cuando no hay sequía. Pero es un trigo transgénico y hay un debate importante porque hay un grupo de gente eh, que no quieren que salga el trigo sin antes tener la aceptación del mercado. En general son los traders o algunas empresas grandes y por supuesto existe temor en los productores. Esta cuestión, vos que has venido viendo esto de hace más de 20 años, sobre tecnologías que no son teóricamente aceptadas por el mercado, porque la realidad es que no hay estudios de mercado tampoco, o sea, simplemente son opiniones de intermediarios. ¿Qué lectura tenés sobre este tema o qué sugerencia tenés? Mira, yo creo que en un momento donde no existe algo que no tenga algún riesgo. Entonces no nos podemos meter a un debate donde yo te garantizo 100% que nunca nos vamos a equivocar en la ingeniería genética. Sí te puedo decir que hasta el momento, que no es garantía del futuro, como dicen en negocios, hasta el momento han sido mucho más seguros cualquiera de las tecnologías transgénicas que muchos de los alimentos naturales. Entonces, si te pones a ver la cantidad de gente que se muere cada año porque consume una nuez o un cacahuate, o cuando ves la cantidad de gente que es alérgica a X, Y o Z comida, muchas veces lo natural es lo que realmente lastima. Y si uno no es muy cuidadoso con la higiene, comer orgánico en un puesto de tacos en México puede ser una experiencia inolvidable y no en el buen sentido. Sí, Entonces, es bien importante a veces, pues, usar ciertos preservativos, usar ciertos desinfectantes, a menos de que tenga uno extremo cuidado con estas cosas. En términos de la comida, yo no he escuchado un solo caso de alguien que haya comido un transgénico y haya tenido una reacción alérgica, mucho menos que se haya muerto. Y eso es decir mucho, porque la gente es alérgica. Pregúntale a cualquier gente que tenga un restaurante la variedad de alergias que trae la gente. Y es ahora, inusitado. ¿vos pararías el desarrollo de una tecnología por el temor o por el riesgo de que no sea aceptada por los consumidores? Mira, yo creo que eso buscaría con mucho cuidado. Una cosa es lo científico y otra cosa es lo irracional o lo político. Entonces, si uno quiere proteger a los productores de trigo en Francia, es muy fácil decir este es un transgénico y no quiero importar transgénicos más baratos de Argentina, porque quiero proteger al productor europeo. Y tú conoces muy bien el mercado de la soja. Nadie habla de soja transgénica importada en Europa, porque no producen soja y porque lo necesitan para sus animales. Entonces el debate de la soja transgénica, hasta donde yo sé, no se da. Pero el debate sobre el transgénico de trigo sí se da, entre otras cosas, porque hay productores locales, hay una base política local y no quieren que se las partan con un trigo más barato, y entonces lo llaman un trigo transgénico. Pero el debate no es necesariamente sobre el transgénico, es un debate sobre acceso a mercados. En esos términos yo buscaría un acuerdo con Estados Unidos o con Canadá o con países que son menos fóbicos de los transgénicos y vería si se puede exportar ahí en sociedad con algún productor local o distribuidor local importante. Pero no trataría de buscar meter esto a Europa en este momento.
Juan, hay toda una línea de alimentos, no sé si llamarlos sintéticos, que son este tema de carne artificial o sustitutos. ¿Qué visión tenés sobre lo que puede pasar en ese segmento de productos? Mira, la gente no se da cuenta de qué tan a menudo cambia nuestro concepto del bien y el mal, de lo que hacemos. Yo me acuerdo en la escuela jesuita que fui, donde la misa era en latín todos los días a las 7 de la mañana. Me enseñaron que no había cosa peor en este mundo que ser gay. Y en 1996, 2/3 de Estados Unidos pensaba que ser gay o el matrimonio gay era absolutamente malo. A hoy se volteó casi por completo. Entonces, 2/3 de Estados Unidos siente que no solamente está bien, sino que cualquier gente que se oponga a eso es esto, aquello, aquello, aquello. Y esto es algo que es muy complicado porque a ti y a mí nos pueden haber enseñado el bien y el mal de una manera y el bien y el mal cambia por completo. Entonces, lo que quisiera transmitir en términos de carne es que entiendan tres conceptos. Lo que pensamos que está bien hoy puede estar mal mañana. Ya no quemamos a los herejes, ya no torturamos a los herejes, ya no hacemos sacrificios humanos, ya no esclavizamos a la gente. Pero hubo periodos muy largos durante la historia de la humanidad donde hacíamos esas cosas y el Estado nos decía que era bueno hacer eso. Entonces, primero, el bien y el mal cambian. Segundo, la tecnología cambia el concepto del bien y el mal. Tercero, cuando la tecnología cambia el concepto del bien y el mal, lo que hoy nos parece ok, puede parecer absolutamente malo mañana. Ahora, en ese contexto, déjame contestar tu pregunta. Una hamburguesa sintética costaba $230,000 en el 2013. Una hamburguesa sintética para el 2015-16 costaba $30. Una hamburguesa sintética la semana pasada en el Whole Foods de por acá, pues costaba unos $4. Entonces, el precio de la carne sintética está bajando de manera brutal. El costo de un steak aquí natural, orgánico, está subiendo de manera brutal. Entonces tú vas a un restaurante ahora y un steak natural te cuesta $40, $50, es una locura, mientras que el costo de esto está bajando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el costo de una hamburguesa sintética va a ser mucho más barato muy rápido que el costo de una hamburguesa natural. Y en ese momento donde McDonald's y Burger King y todos los demás no solamente puedan producir hamburguesas crecidas en laboratorio de manera más barata, en ese momento la gente va a empezar a decir, oye, si no es necesario matar 6,000 millones de animales al año, ¿por qué estamos haciendo eso? Pero lo van a hacer cuando tengan una hamburguesa deliciosa, Claro. más barata, como alternativa. Y en ese momento nuestro concepto de que era normal y natural tratar a pollos o tratar a vacas o cualquier cosa de esta manera, que tú y yo disfrutamos una buena carne, disfrutamos un buen asado, pero nuestros hijos o nuestros nietos pueden tener un concepto muy distinto de que está bien o está mal hacer eso, pero van a tener alternativas más baratas y con otro, con otro grado de nutrición. Y lo que hoy está bien puede volverse 180 grados a mal. Perfecto. Juan, hay una pregunta de una persona que te está escuchando que te pregunta qué desarrollos ves para los próximos 10 años en cuestiones vinculadas con el genoma humano. Si bien ya hiciste una mención sobre que se pueden regenerar organismos,
si podés especificar más qué desarrollos estás viendo sobre basados en el genoma humano. Mira, hay tres maneras de contestar eso. El poder haber hecho el genoma humano nos dio los instrumentos y bajó los costos a tal grado que el impacto no solamente va a ser sobre la medicina humana, sino sobre la veterinaria, sobre la producción de alimentos, sobre la producción de textiles, sobre la producción pues de todo tipo de cosas que salen de cosas orgánicas. Entonces, cuando tú dices el genoma humano ahora puede hacer esto, las células pueden hacer esto, las carnes pueden hacer esto, los textiles pueden hacer esto, los energéticos pueden hacer esto. Entonces, es un cambio brutal. Ahora, específicamente sobre el ser humano, estamos empezando a ver tratamientos para las condiciones genéticas más sencillas. Entonces, una condición como el Huntington's disease o el cystic fibrosis o sickle cell anemia, donde es un cambio relativamente sencillo de unas pocas letras, pues ya estamos empezando a curar esas enfermedades de manera completa. Los cambios genéticos más complejos, donde son genes que interactúan, esos los vamos entendiendo poco a poco. Pero ahorita hay docenas de medicinas que se están probando, que son medicinas que son cambios genéticos. Inclusive la primera medicina aprobada contra el COVID, la de Merck, pues involucra cambios en el mRNA, que es un código genético, para empezar a curar el COVID. O lo que hace Moderna con su vacuna es un código genético de mRNA que genera una reacción en tu cuerpo donde la genética de tu cuerpo reacciona para generar esos anticuerpos. Entonces es una vacuna transgénica, por decir algo. Y eso lo vas a ver más y más y más. Y luego ya a escala, pues Tony et al. Está trabajando sobre 32 órganos del cuerpo humano. Algunos de ellos ya los está injertando como vejigas para gente que tuvo cáncer de la vejiga. Y vamos a empezar a ver cambios donde van a implantar pedazos de corazón, tráqueas, cartílagos, piel, hueso, etc. Gracias, Juan. Creo que también acá hay una pregunta sobre algo que insinuaste sobre cambios de hábitos alimenticios de los jóvenes, pero alguien pregunta si tenés alguna idea tuya propia sobre qué te parece que eso, cómo puede evolucionar eso hacia adelante, ¿no? Con el creciente aumento de jóvenes veganos, vegetarianos y los impactos que puede tener, ¿no? Mira, yo creo que hay una confluencia de muchas cosas. El uso de agua es una cosa que le preocupa más y más gentes a gobiernos, a todo tipo de cosas. Entonces hay ciudades literalmente que están quedando sin comida, perdón, sin agua. Y eso es muy serio. Entonces empieza a haber una batalla muy dura en algunos lugares entre lo que es el agua de uso intensivo, almendras, res, animales, arroz y, y el uso para una ciudad, especialmente porque el agua que se vende a la ciudad es mucho más cara que el agua que se usa en el campo. Entonces yo creo que los negocios de usos mucho más racionales de agua pueden llegar a ser muy importantes en lugares donde el precio del agua se empieza a aproximar entre el campo y la ciudad. Un segundo punto que puede ser muy importante es el cambio climático y el peso de la agricultura sobre las emisiones de CO2 y de metano son especialmente importantes. Y el uso del metano, cada molécula de metano tiene un impacto 80 veces lo que tiene una molécula de CO2. Entonces, hay
partes agrícolas como la parte ganadera, que acaba emitiendo mucho metano. Y entonces el impacto en términos de tonelada de metano emitida es 80 veces lo que es una tonelada de CO2. Y por eso es tan alto el peso sobre el calentamiento global que tiene el sector agrícola. Y los jóvenes que están empezando a preocuparse mucho por esto, pues es gente que está viendo lo que está pasando pues con las sequías en una serie de ríos muy importantes cerca de ustedes, que está empezando a ver el impacto que se tiene sobre acceso al agua, sobre acceso a sombra, a temperaturas, etcétera. Y eso van a enfocar sus acciones, sus protestas, sus enojos, sus consumos sobre sectores que dicen siempre hemos actuado así y no vamos a cambiar. Claro. Juan, hay una persona que toma tu idea de la ley de Amara y dice, ¿cómo posicionás tecnologías como blockchain en este momento? Yo soy un troglodita que no ha comprado criptomoneda y me ha ido muy mal por no haber comprado criptomoneda. Es una inversión que no hice, que fue muy cara en términos de costo de oportunidad. Entonces es un sector que no conozco bien, es un sector que no les puedo dar una muy buena respuesta en términos de las monedas cripto, porque no entiendo por qué tiene valor. Y hay gente que me lo ha tratado de explicar y todavía no entiendo por qué tiene valor. Esa es una respuesta distinta a lo que es el blockchain. El blockchain, por ejemplo, en el campo puede ser increíblemente importante porque, entre otras cosas, eliminan la necesidad y el costo de los notarios. Es increíblemente caro y difícil accesar a un notario en México. No sé si sea lo mismo en Argentina o en Uruguay. Igual. Pero son una lata, son una lacra y muchas veces hacen cosas que no deben de hacer. Entonces, si se toma el trabajo de colocar cada predio de un país, de una ciudad, en un blockchain, se vuelve mucho más difícil el cambiar esos términos, el inventar nuevos dueños, el decir no es siempre tuyo, el decir no fue parte de la herencia. Y el costo de ser un notario, pues el notario desaparece, porque Claro. ese dar fe no se requiere. El poder transparentar quién hizo qué en una compañía, el poder transparentar un intercambio comercial, eso se vuelve muy importante con blockchain y los costos, la fricción comercial entre las cosas baja de manera brutal si uno tiene un blockchain especialmente, y esto puede ser increíblemente valioso para sociedades donde hay poca confianza en las autoridades y Claro. en uno y el otro. Entonces, en sociedades donde menos y menos confianza hay, en esas sociedades se vuelve mucho más importante el blockchain y mucho más valioso. Perfecto. Juan, ¿cambió algo con la pandemia de lo que vos pensabas o de las proyecciones o de a dónde va el mundo? ¿Cuánto tiempo tienes? Porque cambió todo, ¿no? O sea, si tú me hubieras dicho, tú vas a dejar de viajar 2 años, el mundo va a dejar de viajar, te hubiera dicho, esto va a ser una hecatombe, se va a caer todo. Y me hubieras dicho, se van a morir más gentes en Estados Unidos que se murieron en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y a nadie le va a importar en términos políticos para deshacer el sistema político, te hubiera dicho, estás loco. Si me hubieras dicho que seríamos mucho más productivos, muchos de nosotros, no todos, quedándonos en casa, sin tener oficinas, te hubiera dicho, ¿de qué me estás hablando?
Entonces, mucho de lo que pensábamos no era negociable, era inconcebible. Si se diera, iba a llevar a la destrucción. Es bien distinto en una época donde tienes internet barato, comunicación barata, una pandemia de estas. Tú imagínate lo que hubiera sido una pandemia de estas en 1970 o en 1980, donde hubieras tenido que manejar tu negocio a través de teléfono de larga distancia, a los costos monopólicos donde no había acceso a teléfonos. Olvídate de internet o visuales, ¿no? Y yo creo que ahí es un cambio tan brutal de la manera donde trabajamos, cómo producimos. Se aceleró 30 años con esta pandemia. Sí. Juan, bueno, también se habla mucho de la disputa entre China y Estados Unidos en términos de comercio tecnológico y demás. ¿Tenés alguna información sobre China, sobre en qué están, cuál es el estadio de evolución tecnológico y la estrategia que puede tener de inserción de tecnologías en el mundo? ¿Qué opinión tenés sobre eso? Mira, durante un periodo muy largo de tiempo el estereotipo era que copiaban todo. Y es un estereotipo muy peligroso porque la gente en China ha trabajado de manera brutal para educarse al más alto nivel. Entonces, es un país que ha sacado a la cuarta parte de la humanidad de la pobreza extrema en una generación. O dos generaciones. Es increíble lo que ha pasado ahí. Ha tenido un costo muy alto para algunas personas. Hay partes que tú y yo pudiéramos estar en desacuerdo en cómo hacen eso, pero es increíble lo que ha hecho este gobierno. No este gobierno, sino los gobiernos a partir de Deng. Y pensando en eso, uno no debe de subestimar China. China es un país que potencialmente puede hacer lo que hizo durante mucho tiempo, que fue ser un estado dominante durante un periodo muy largo de tiempo. Es un gobierno que no está dominado por abogados, es un gobierno que está dominado por ingenieros. Y la mentalidad de un ingeniero es cómo resuelve un problema, no cómo lo discute. Y ese es un cambio bien importante que tiene consecuencias a largo plazo. Entonces yo creo que subestimamos China. Subestimar China es una apuesta muy peligrosa. Juan, muchísimas gracias por este momento, por compartir, por llenarnos de inquietudes, provocaciones. Y antes de finalizar, María, ¿cuáles son los próximos eventos que tenemos en Magua? Los próximos eventos confirmados para presenciarlos a través de la plataforma, el 18 de noviembre a las 9:30 tenemos una charla sobre perspectivas agroclimáticas a cargo de Eduardo Sierra, que es especialista en climatología agrícola. Luego, el 24 de noviembre a las 18:30, en horario vespertino, como fue esta excelente conferencia a cargo de Juan, tenemos el primero de las conferencias del ciclo con FADA sobre política agroindustrial. Vamos a estar analizando los desafíos de la inserción internacional de Argentina con Jorge Neme y Jorge Castro como invitados. Jorge Neme es vicejefe de gabinete de ministros, Jorge Castro es analista internacional y presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico. Y también van a estar ahí Gustavo y David de FADA coordinando ese debate.
Luego, ya en el mes de diciembre, tenemos las tradicionales charlas sobre perspectivas del mercado de granos, en este caso a cargo de Carlos Sánchez Negrete, que nos estuvo acompañando hoy durante la conferencia también como participante, como oyente. Así que bueno, de todos modos, los iremos mandando a través de las notificaciones en la plataforma y de todas nuestras redes que varios de ustedes nos siguen, lo van a poder ir viendo ahí y estar al tanto de todas las cosas que irán saliendo en los próximos meses en Mauá. Muchas gracias, Juan, y a todos por la participación. Juan, hasta la próxima. Un enorme placer. Gracias.